Juan. Yo ya lo tengo acá. Capítulo 2, versículo 17. Gloria al Señor. Vamos a ver qué versión tenemos aquí. La Biblia de las Américas. Entonces por eso lo voy a leer de la pantalla. La palabra del Señor nos dice, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias Dios por su palabra. Gloria a Dios. Para todos, ¿verdad? No es algo extraño y nosotros mismos nos estamos dando cuenta que todo pasa y nosotros lo podemos ver enfrente de un espejo. El asunto, amados, que nosotros podemos ver que todo pasa. Y yo no sé si usted tiene recuerdos de su infancia. Yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, tengo muchos recuerdos de mi adolescencia, de mi juventud. Y hermanos, me parece que eso fue, ¿verdad?, hace muy poco. Entonces el tiempo avanza, las cosas pasan. Y nosotros vemos también cómo vienen modas que se van. En el mundo también estamos viendo cambios. Estamos, amados, nosotros viendo que las cosas que estamos nosotros atravesando, las cosas que estamos experimentando, no son las mismas. Pareciera que en los tiempos donde a mí me tocó vivir, como que había un poquito más de nobleza, como que había un poquito más de inocencia, ¿verdad? Y esas cosas donde nosotros despertamos en cuanto a conocer. Hermanos, ahora los niños muy temprano están despertando y están conociendo. Entonces las cosas cambian, las cosas cambian. No sé cuántos, ¿verdad? Cuando tuvieron una novia y esa novia, hermanos, o un novio, y esa era la ilusión de su vida, cuando se terminó esa relación, creyeron que el mundo se vino abajo. Y pensaron, no, es que yo no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Y unos años después está casado con alguien, ¿verdad? O tiene una relación con otra persona. Y todas esas cosas son simples recuerdos. La palabra del Señor que acabamos de leer nos dice que el mundo pasa. El mundo pasa y también sus pasiones. Y cuando nosotros vemos las versiones anteriores, algunos dicen que esas pasiones tienen que ver con los deseos o con los malos deseos. Pero cuando yo, hermanos, busco, ¿verdad?, qué significa la palabra pasiones. Pues las palabras pasiones son todas aquellas cosas que son como los sentimientos nuestros, donde nosotros ponemos nuestro corazón, donde nosotros ponemos nuestro entusiasmo, ¿verdad? Esas cosas también pasan, esas cosas también pasan. Pero la palabra del Señor nos dice en esta noche, y le dice a usted en esta noche, aquel que se mantiene siempre haciendo la voluntad de Dios, para Dios va a permanecer para siempre. Entonces les quiero hablar esta noche en base a ese tema, hermano, que nos demos cuenta que todo pasa, pero el Señor quiere que usted y yo permanezcamos para Él. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe que nos habla el hijo de David, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo? Y nos da algunos consejos. Dice Salomón, por ejemplo, cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Entonces, amados, hay tiempos, hermanos, que son tiempos así como de bonanza. Quizás hay personas que estén pasando, viviendo tiempos buenos. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Hay que disfrutarlos. Es el consejo de Salomón. Nunca olvidarse de Dios, pero hay que disfrutarlos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué cuando vienen tiempos malos? ¿Qué hacer cuando vienen tiempos malos? Porque cuando tenemos, amados, los tiempos buenos sí sabemos qué hacer. Pero cuando tenemos los tiempos malos, es ahí donde nosotros nos encontramos qué decisión tomar. Pero Salomón nos dice una cosa:
que necesitamos entender que tanto los tiempos buenos como los tiempos malos están en la potestad de Dios, que están en la potestad de Dios. Cuando vienen los tiempos malos, muchas veces nosotros, nadie los quiere, ¿verdad? Nadie quiere esos tiempos malos en nuestras vidas. No quisieran que llegaran, pero de una cosa podemos estar seguros, que los tiempos malos van a venir. Y yo no quisiera ser un profeta solamente de malos augurios. No quisiera solamente venir a hablar, ¿verdad?, de cosas negativas, pero tampoco podemos nosotros apartarnos de la realidad. Los tiempos malos van a venir. Y es ahí donde nosotros necesitamos saber cómo permanecer. Porque, hermanos, cuando los tiempos malos vienen, la tentación de irnos, la tentación de renunciar a todo, la tentación de dejarlo todo, ahí está, hermano, ahí está, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no tenemos la firmeza para permanecer y se echan a perder matrimonios, se echan a perder relaciones familiares con hijos, ¿verdad?, o con padres, se echan a perder trabajos, se echan a perder amistades y se echan a perder tantas cosas porque nosotros no hemos aprendido a permanecer. Entonces quiero hablarles esta noche que Dios quiere que a pesar de los tiempos malos nosotros permanezcamos y solamente vamos a permanecer en Él. Dice el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 8, así, este sí es el apóstol Pablo. Dice, o decía el apóstol Pablo: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyan. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Y sabe que yo encuentro acá, hermanos, cómo es ese desarrollo de los tiempos malos. Como aquí el apóstol Pablo nos hace como una radiografía de cuando vienen los tiempos malos. Y los tiempos malos comienzan con problemas. Y mire que aquí no dice Pablo problemas, sino que problemas con ese. Porque cuando viene un problema, hermanos, como que ese problema desata a otros problemas, como esas piezas de dominó, que se cae la primera y comienzan a caerse las otras. Entonces todo comienza con problemas. Y esos problemas, amados, como seres humanos, lógicamente que nos traen preocupaciones. Nos preocupamos nosotros de cómo vamos a poder salir de esas situaciones, de esos problemas. Y luego de las preocupaciones vienen persecuciones, ¿verdad? Y el apóstol Pablo pues aquí hablaba en un contexto en cuanto a la fe. Pero nosotros sabemos, amados, que hay cosas que nos persiguen, cosas que no podemos nosotros dejar atrás porque nosotros mantenemos aquella situación abierta ahí. Y hagamos nosotros lo que hagamos, ¿verdad? Tratemos de divagar la mente, decía mi abuela, ¿verdad? Haciendo lo que hagamos, siempre tenemos eso que nos acompaña ahí, porque a veces son cosas fuertes. ¿Cómo las vamos a olvidar? ¿Cómo las vamos a dejar de lado cuando tenemos nosotros, hermanos, una situación fuerte con un hijo, una situación fuerte con un cónyuge, una situación fuerte donde, hermanos, de repente no tenemos un trabajo? Entonces, hermanos, siempre eso nos va a estar persiguiendo todo el día mientras nosotros no podamos salir de esa situación. Y por último, dice Pablo, puede llegar a derribarnos, puede llegar a derribarnos. Y nosotros hemos tenido la idea que nosotros los hijos de Dios, que nosotros los cristianos nunca nos vamos a derrumbar, que nunca nos vamos nosotros a quebrantar, que siempre nos vamos a mantener firme. ¿Y sabe qué? Nosotros también somos golpeados, porque somos seres humanos. Aunque a veces tratemos nosotros de, ¿verdad?, poner una cara de que todo está bien, hermanos, nosotros sabemos que nuestro corazón está quebrantado. Nosotros sabemos que estamos luchando, que estamos peleando con algo que nos está persiguiendo. Pero sabe aquí, hermanos, lo bonito de todo esto, hermanos, que aunque haya, hermanos, una situación donde pareciera que todo apunta que vamos para abajo,
la misma palabra nos dice que Dios siempre tiene un antídoto. Dios siempre como que tiene una vacuna hacia esas cosas, hermanos, que cuando comienzan van como queriéndonos, ¿verdad? Llevar a lo más hondo, a que caigamos en lo más bajo. Y decía el apóstol Pablo, aunque vengan cualquier tipo de problemas, no estamos derrotados. No estamos derrotados, porque lo primero que a nosotros nos invade, hermanos, el primer sentimiento que a nosotros nos invade cuando viene un problema, hermanos, si estamos hablando no de problemitas, porque problemitas todos tenemos, ¿verdad? Desde que ya no nos quede el pantalón, hermano, desde que ya la camisa corre peligro que los botones vayan a pegarle en el ojo a alguien, ¿verdad? Problemitas tenemos siempre, que se nos quemó la comida, ¿verdad? Pero hermanos, hay problemas fuertes que vienen a nuestras vidas. Y lo primero que viene es un sentimiento como de derrota, es un sentimiento como de fracaso, es un sentimiento como que yo ya no tengo fuerzas con esto. Pero dice el apóstol Pablo que aunque los problemas vengan, nosotros los que queremos permanecer no estamos derrotados. No estamos derrotados. Amados, los problemas van a venir y el enemigo te va a decir, no vas a poder con esto, no vas a poder salir adelante, y va a tratar de que tú tengas, ¿verdad? O que tengamos siempre un sentimiento de derrota. Pero la palabra del Señor nos dice que aunque vengan los problemas, nosotros no estamos derrotados. Y aunque tengamos muchas preocupaciones, hermanos, dice el apóstol Pablo, no nos demos por vencidos. Porque a veces, amados, ¿qué hace las preocupaciones? Que nosotros estemos buscando la salida, que nosotros estemos siempre, hermanos, viendo si agarramos para la derecha, para la izquierda, si restamos, si sumamos, si dividimos, si multiplicamos, ¿verdad? Y muchas veces nuestra mente se embota, muchas veces nos turbamos porque no sabemos cuál es la salida, no sabemos cuál es la decisión correcta que nosotros o debemos tomar. Y muchas veces nosotros decidimos, mejor ya ni siquiera sigo pensando en esto, y nos dejamos llevar, ¿verdad? O esa es la intención del enemigo, que nosotros nos dejemos llevar a ver qué pasa. Dice el apóstol Pablo, o dice Dios por medio de su palabra, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. No sé cuántos, ¿verdad?, de los que estamos aquí tengamos problemas. Hermano, si yo le contara mis problemas, yo creo que se pone a llorar, hermano. Se pone a llorar. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios nos ha dado un espíritu que no es espíritu de cobardía. No es espíritu de cobardía. Entonces, amados, nosotros, amados, tenemos siempre que buscar la forma de salir adelante. No te des por vencido, te dice el Señor. No te dejes vencer, te dice el Señor. ¿Y por qué no debemos de dejarnos vencer? Porque dice el apóstol Pablo que aunque, hermanos, esas cosas nos persigan, Dios no te abandona. Aunque pensemos lo contrario, aunque creamos lo contrario, aunque creamos que nosotros estamos aislados, porque esa es otra situación, que nosotros nos sentimos solos, hermano. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos luchando, que estamos enfrentando aquella situación y que nadie está con nosotros, que estamos solos? La familia no nos ayuda, nosotros por ética, ¿verdad?, no le contamos a nadie, ay, viera, hermano, que es lo que estoy pasando, viera la cantidad que necesito, porque, hermano, lo primero que va a pensar la persona que usted le cuenta, ya quiere que le preste, ya quiere que yo le sirva de aval. ¿Y qué le contesta a alguien cuando alguien le va a decir, viera que yo necesito tal cantidad? Ay, viera cómo estoy yo también, hermano. Ya, es como una, ¿cómo le digo? Como un escudo, ¿verdad? Ay, ya viene que me va a prestar, ya viene que quiere que le sirva de aval. Ay, viera yo cómo estoy también, ¿verdad que los tiempos están difíciles? Y le empieza a sacar una lista de cosas, ¿verdad? Y tal vez esa no es la intención. Y uno hermanos, ¿verdad?, por ética no anda contando sus cosas.
Entonces, amados, muchas veces nos sentimos solos, muchas veces, hermanos, nos sentimos aislados porque de repente hasta ni nos comprenden. A veces, amados, ni las personas que nos tienen que entender nos entienden. ¿Y qué hacemos ahí? Sentimientos de soledad que el enemigo utiliza, hermanos, para tratar de derribarnos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios no te abandona. Hermano y hermana, Dios no nos abandona, porque tanto los momentos buenos como los momentos malos, Dios los ha permitido. Y si Dios permite una situación desagradable en nuestras vidas, hermanos, no es para que nosotros, hermanos, seamos o quedemos ahí tirados. Dios está siempre ahí con nosotros. Siempre está Dios ahí con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Y cuando yo pienso, hermanos, todo ese tiempo en que el Señor Jesús estuvo cargando con nuestras culpas y estuvo recibiendo todas esas cosas que recibió por nosotros, yo pienso en el corazón de Dios. ¿Qué sentía el corazón de Dios en ese momento? El corazón de Dios estaba dolido, hermano. Estaba dolido. Y Jesús iba cargando aquella cruz y Dios iba ahí acompañando. Y Dios estaba ahí. El único momento donde Dios no estuvo fue cuando, hermanos, esa carga de pecado el Señor la estaba entregando en la cruz. Porque el Señor, Dios no puede tener comunión con el pecado. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero, hermanos, Dios siempre estuvo ahí, hermanos. Y si Dios ha estado ahí, no solamente, hermanos, con el Señor Jesús, también con usted. Por medio de Jesús nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Y esa misma promesa, hermanos, es para nosotros. Dios no nos abandona. Y por último, aunque muchas veces, amados, caigamos, ¿verdad? Aunque muchas veces tropecemos, dice la palabra, esas cosas, hermanos, que nos hacen caer, no nos van a destruir. No nos van a destruir. Entonces, amados, el Señor te dice en esta noche que vas a permanecer. Vas a permanecer. Todas esas malas experiencias van a pasar. Ese dolor tan grande que tengas va a pasar. Porque el Señor va a ayudarte para que permanezcas. Dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo sabía mucho del día malo. Él habla mucho de ese día malo. Y ese día malo no es de un día, ¿verdad? Que todo te salió mal. Son temporadas, son rachas, ¿verdad? Son tiempos que a veces parecen interminables. Entonces dice el apóstol Pablo que, número uno, necesitamos resistir. Necesitamos resistir en ese tiempo. Y la forma que nosotros vamos a poder resistir ese tiempo solamente, amados, es buscando de Dios. Si nosotros miramos, hermanos, y hemos hablado mucho acerca de la armadura de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todas estas son herramientas espirituales. Porque aquí el apóstol Pablo nos podría decir, ¿verdad?, que para resistir ese día malo, pues usemos esta o esta otra herramienta, y que no sean las espirituales. Yo recuerdo que el apóstol Pablo en una ocasión, hermanos, lo tenían cercado y lo bajaron de una torre en una canasta. Lo bajaron, hermanos, porque lo querían matar. Y de repente el apóstol Pablo, hermanos, teniendo esas experiencias, podrían decirnos, miren, hagan esto, hagan lo otro, escóndanse aquí, escóndanse allá. Él sabía mucho del día malo, pero él nos está diciendo, resistan y resistan con sus armas espirituales. Resistan con sus armas espirituales. No dejen que se metan cosas en su cabeza que el enemigo, hermanos, la quiere utilizar para ponerle sentimientos de derrota. Entonces guárdense con el casco de su salvación.
sepan que ustedes tienen propósito de Dios y que ese casco les dice que Dios ese propósito no lo va a cambiar. Ustedes han sido escogidos para salvación. Tengan siempre ese escudo ungido con el aceite para que los dardos del enemigo no penetren en su corazón. Levántenlo. Siempre caminen con la palabra de Dios, el apresto del evangelio. Ese es el que les va a hacer caminar, y aunque hayan ahí espinas y aunque hayan vidrios ahí, nada les va a dañar, porque ustedes tienen una garantía de que el Señor les va a guardar. Y mantengan siempre en su espada la palabra de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy. Y no son palabras mágicas, ¿verdad? No son palabras mágicas, sino que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y cuando nosotros la tomamos y cuando nosotros la activamos, entonces Dios se encarga de que esa palabra nos dé vida. Toda tristeza en el nombre de Jesús se tiene que ir. Todo, hermano, sentimiento de frustración, todo sentimiento de rechazo, de soledad, se tiene que ir en el nombre del Señor, porque Él nos promete que Él va a estar ahí. Su palabra dice, Salmo 91, y estaré con Él en la aflicción. Y Él va a enviar a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Hermanos, la espada del Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros resistimos? ¿Cómo nosotros resistimos para poder permanecer? Por medio, amados, no hay otra forma de las herramientas que Dios nos ha dado, por medio de la búsqueda de Dios. Entonces, cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros, hermanos, no queremos saber nada, ni siquiera de Dios, entonces ahí, hermanos, nosotros también corremos peligro de pasar junto con todas las cosas, ¿verdad? Junto con todo lo demás. Número 2, decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Número 2, sigue adelante. Sigue adelante. Número 1, le dije, resistamos con las herramientas que el Señor nos ha dado. Número 2, sigamos adelante. Sigamos adelante, porque si Dios nos ha permitido tener vida, es para que nosotros sigamos, amados, peleando la batalla. Es para que nosotros sigamos caminando. Y aunque nosotros caigamos, hermanos, porque decía Pablo que aunque seamos derribados, hermanos, nosotros no estamos totalmente destruidos. Entonces sigamos adelante. Te fue mal en algún negocio, te fue mal en alguna relación, te fue mal porque pediste un trabajo o lo que sea. Sigue adelante. Mientras tengas vida, sigue adelante y Dios va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. No es fácil, hermano. No es fácil seguir adelante. Cuando, hermanos, estamos experimentando cosas dolorosas, cosas tristes, no es fácil. Pero la misma palabra nos dice que el Señor está con nosotros. Entonces, amados, decía Pablo, aunque hayan cosas que nos persigan, hay que dejarlas atrás, hermano. No hay que seguirlas cargando con nosotros. No las sigamos llevando, hermanos, con nosotros. Hay personas, hermanos, que hasta llegan a tener un matrimonio y no llegan a tener la plenitud de ese matrimonio porque todavía siguen cargando cosas del pasado, malas experiencias, o de repente, hermanos, cosas, ¿verdad?, que les afectaron en el pasado, y hermanos, ahí las van cargando porque alguien les falló en el pasado. Hermanos, siempre están esperando que la próxima persona les falle también, hermano. Entonces hay que dejar, hermanos, todo atrás. ¿Y qué? Hay que extenderse hacia adelante, a lo que está hacia adelante. Y decía Pablo, yo prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? La meta, amados, es llegar a ese tiempo donde tenemos la promesa de que el Señor nos va a llevar y vamos a estar con Él. Vamos a llegar a eso, hermano. Sea que Él nos lleve antes
o sea que Él venga por nosotros, pero necesitamos seguir adelante. Necesitamos seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos los que estamos trazando una ruta. Los que estamos casados, nosotros estamos trazando una ruta por donde vienen nuestros hijos. Nosotros los que somos ministros, amados, estamos trazando una ruta por donde vienen, hermanos, muchos de ustedes siguiéndonos a nosotros. Y si nosotros nos caemos, y si nosotros seguimos con el pasado, si nosotros nos estacionamos, hermanos, todos los demás se van a estacionar. Todos los demás van a ir a pegar, hermanos, ahí donde nosotros. Entonces, amados, sigamos adelante. No es fácil, no, hermano, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Comenzar de nuevo nunca es fácil, pero no podemos quedarnos ahí. Sigue adelante, sigamos hacia adelante, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, un joven no pudo seguir en una carrera. Era muy atractiva la carrera y tenían muchas personas expectativas en él, pero quizás no era lo que era para él. Y quizás no pudo pasar, ¿verdad? De ahí. Habrá algo donde Dios te ha puesto un talento, un don. Entonces cambia, pero no te quedes ahí. Sigue adelante, sigue adelante. Entonces, número uno, amados, resistamos. ¿Sabe por qué? Porque todo pasa, hermano. Todo pasa. Y ese mal tiempo también va a pasar. También va a pasar. Número dos, sigue adelante. No te quedes estacionado o estacionada ahí. Levantémonos y sigamos adelante. Y Dios nos va a dar la forma, Dios nos va a dar la fórmula para que comencemos, hermanos, con una nueva estrategia. Dios nos la va a entregar, Dios nos la va a dar. Y sigamos adelante, porque estamos trazando una ruta, estamos trazando un camino. Y quizás ese es nuestro legado. ¿Cuántas personas, hermanos, no entienden el propósito de sus vidas? ¿Cuántas personas no entienden el propósito de sus vidas, hermano? Y por eso, hermanos, no entienden, no saben que tenemos una responsabilidad con los que están detrás de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que dejar algo en este mundo, hermano. Tenemos que dejar algo en este mundo. No es posible que pasemos por este mundo, porque todo pasa, y que nadie nos recuerde por nada. No es posible, hermano. Tenemos, hermano, que dejar un legado. Ahora, su primer legado son los que usted tiene en su casa. Pero a veces, hermano, estamos enemistados con nuestros propios familiares. A veces estamos peleados con nuestros propios padres. ¿Qué legado vamos a dejar, hermano? ¿Qué legado vamos a dejar? Entonces, amados, las malas experiencias, las cosas dolorosas, todo pasa y eso hay que dejarlo atrás. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero dice Pablo, sigan adelante, sigan adelante. Primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera imperfecta, como reflejos descorcentantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, por si acaso usted no lo encuentra igual en su Biblia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que nosotros conocemos solamente las cosas parcialmente. No lo conocemos todo de forma completa. Aunque nosotros querramos, hermanos, no tenemos el cuadro completo de todo, sino que solamente vemos de forma parcial. Y Pablo decía esto porque decía, en parte hablo lo que sé, pero en parte profetizo, porque no lo sé todo, decía Pablo, no lo sé todo. Entonces, amados, muchas cosas de las que pasan en nuestras vidas no las vamos a entender.
muchas cosas de las que pasan en nuestras vidas, nosotros ni siquiera las merecemos, hermano. ¿Verdad? Y a veces nos hacemos las preguntas: ¿por qué a gente tan buena le pasan cosas tan malas? Y no lo entendemos, ¿verdad? A mí me cuesta entender eso, hermano. A mí me cuesta entender eso. Entonces hay muchas cosas que usted, hermanos, quizás ha recibido en su vida, o quizás va a tener que enfrentar, que usted dice: pero si yo no me merezco esto, si yo lo he dado todo, si yo he tratado siempre de ser lo mejor, ¿y por qué me pasa esto? Si yo he sido uno de los mejores empleados, ¿y por qué a mí me pusieron en la lista y me dieron el sobre? Y los más araganzotes se quedaron ahí, los que se iban a dormir debajo de la máquina. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo empecé a trabajar a los 15 años, hermano, 14 años tenía, pero a los 2 meses cumplí 15. Yo recuerdo que donde trabajé hacían mochilas, hacían bolsones, se llamaba Industria Gala, ya no existe. Y había atrás un departamento de corte y tenían unas mesas así enormes de corte. Y mire, hermano, que los bandidos habían puesto un montón de rollos de tela abajo de las mesas, pero en medio habían dejado un hueco, hermano, y ahí se metían a dormir, hermano. Ahí se metían a dormir los bandidos y como que se turnaban, ¿verdad? Unas horas dormían unos y otras horas dormían otros. Y a mí me tocó en el departamento de costura. Y ahí, hermano, todo el día, mire, para acá y para allá y para allá. Y hermano, y uno decía: tremendos araganzotes. ¿Y sabe qué? Eran los que mejor ganaban, hermano. Porque sabían, hermano, ahí pasar la cuchilla, ¿verdad? Y eran los que mejor ganaban. Y a dormir iban, hermano. A dormir iban. Y a veces uno mira cosas así tan injustas y uno dice: ¿pero por qué? Es un ejemplo bastante burdo, ¿verdad? Pero yo sé que hay cosas bastante fuertes que vienen a nuestras vidas que nosotros no las entendemos. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Pero necesitamos saber algo, amados, que ahorita no podemos entender las cosas completas de parte de Dios. Va a venir un día en que vamos a entender perfectamente, pero ahorita vemos borroso. Ahorita vemos borroso. ¿Y qué necesitamos entonces hacer? Confiar completamente en Dios, hermano. Confiar completamente en Dios. ¿O usted cree que, por ejemplo, cuando usted lleva a su niño al dentista, hermano, y el dentista le sale con aquella gran aguja así y le dice: abra la boca porque se la voy a meter en encía? ¿Usted cree que el niño entiende eso? No lo entiende, hermano. Y si usted le pregunta al niño: ¿querés que te meta la aguja ahí en encía? Y mira, con una tenaza te va a sacar ese diente así, mira, te lo va a jalar. ¿Usted cree que si usted le pregunta al niño: ¿querías aceptar eso? ¿Usted cree que el niño le va a decir: sí, que me meta la aguja y que me saque la muela con la tenaza? Hermano, el niño no lo va a aceptar. No lo va a aceptar, amados. Pero ¿quién conoce que el niño necesita eso? El padre, hermano. El padre. El niño, el padre sabe de que si no le sacan ese diente que lo tiene, hermano, ahí utilizando el espacio del otro, cuando crezca va a tener 2 dientes en el mismo lugar y tal vez, hermano, eso le va a dar pena. Y el padre dice: aunque él no entienda, yo voy a hacer lo que él necesita. Y muchas veces, hermano, nosotros no entendemos, hermano, por qué esas cosas tan fuertes nos vienen. ¿Y qué necesitamos hacer ahí entonces? Darle, hermanos, toda nuestra confianza de lo que Dios está haciendo es lo correcto, es lo mejor, porque Dios nunca va a hacer algo para destruirnos, porque nosotros somos sus hijos y nosotros nunca vamos a hacer nada para destruir a nuestros hijos. Entonces, amados, cuando vengan esas cosas que no entienda, sepamos que no estamos viendo todo de forma completa. Solo, hermanos, estamos viendo
la parte que nuestra mente tan chiquita puede entender. Pero hermano, la mayoría de lo que está detrás de eso, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Sabe que siempre hay gente que trata de atacar, hermanos, el evangelio. Se me está yendo el tiempo. Invitan a un pastor que yo admiro mucho, ¿verdad? Y empiezan a hablar de Dios. Y el entrevistador, que es ateo, le dice: en Israel hicieron un experimento. Y el experimento fue que llevaron cierta cantidad de niños y le dijeron a los niños: miren, esto fue lo que hizo Dios en Jericó. Cuando usted conoce la historia de Jericó. Israel entró y los destruyó a todos, los mató a todos. Y les pidieron a los niños que calificaran eso. Y los niños calificaron eso, y el 70% de los niños aprobó eso. Y después dice que a otro grupo de niños los llevaron a otra sala y les pusieron el mismo ejemplo, pero con otros actores. Le dijeron: aquí hay un gobernante chino, y ese gobernante chino fue a invadir una ciudad, Chincanchón, póngale usted el nombre ahí. Y en esa ciudad habían tantos habitantes, y Chaksui fue y los destruyó a todos, los mató a todos. ¿Cómo califican ustedes ese acto? ¿Y sabe qué? El 70% de los niños lo calificó de forma mal, o sea, que eso fue algo inmoral. Entonces decía el ateo: miren cómo estos niños que no sabían que se estaba cambiando los actores, pero tiene que ver con la historia de Jericó, calificó eso de incorrecto, el 70%. Pero los otros que sí sabían que había sido Dios y el ejército de Israel, lo calificó como correcto. ¿Cómo se explica eso?, le preguntan al pastor. Miguel Núñez se llama el pastor. Y le dice el pastor: bueno, en primer lugar, los niños están en lo correcto. Los niños están en lo correcto en la calificación que hicieron cuando ellos calificaron de incorrecto lo que hizo Chincanchón. Ahora, también están en lo correcto cuando calificaron lo que hizo Dios por medio de Josué en Jericó. ¿Cuál es la diferencia?, le dice. ¿Cuál es la diferencia? Que si un hombre que está al mismo nivel tuyo y mío, que somos pecadores, hace eso, es incorrecto. Pero si hay alguien que nos ha creado, que Él es dueño de nosotros y Él es quien toma la decisión, es correcto, porque Él está por encima de lo que nosotros conocemos. Y te voy a poner un ejemplo, le dice él. Cuando vino la gripe porcina, aquí no vino, creo, a Honduras. Cuando vino la gripe porcina, ¿recuerdas que sacrificaron a miles de chanchitos, a miles de cerditos? Si es cierto, le dice él. ¿Qué culpa tenían los cerditos? ¿Qué culpa tenían los chanchitos? ¿Quién calificó que si los chanchitos no morían, todo el país se iba a contaminar, iba a morir? ¿Quién calificó eso? Una mente superior. La mente superior, hermanos, son los humanos, ¿verdad? Un humano, hermanos, tiene más capacidad que el cerdito. Y dijeron: aquí no hay forma. Si estos cerditos no se sacrifican, todo el país se va a contaminar y vamos a morir. Entonces le dice el pastor: así es Dios. Dios está por encima de ti y está por encima de mí. Y el único que puede calificar 100% algo de correcto o incorrecto es Dios. Es el único. Si nosotros tuviésemos el mismo nivel que Dios, podríamos calificarlo así. Pero tú y yo tenemos una mente que nunca va a llegar a la mente de Dios. Entonces, ¿por qué le traigo esta historia, hermano? ¿Por qué le traigo esta historia? Porque esas cosas que no entendemos, dejémoselas a Dios, porque Él sabe por qué pasan, porque Él sabe por qué las permite. Él sabe, hermano,
¿Por qué nos deja enfrentar esas cosas? Hermanos, yo no quisiera enfrentar muchas cosas que estoy enfrentando. Hermano, yo quisiera, hermano, que mi vida fuera sin sobresaltos. Yo quisiera, hermanos, que mi vida fuera sin preocupaciones. Pero hay cosas fuertes que han venido a mi vida y a mi familia. Ahora, ¿es malo Dios por eso conmigo? ¿Ya no me ama Dios por eso? No, hermano, no. Dios por algo permite, hermano, que pasen cosas que nosotros no merecemos. Y yo le decía a Dios en una oración, hermano, hace muy poco le decía: Señor, ¿yo qué te puedo prometer? ¿Qué te puedo prometer? Porque, hermanos, uno a veces, ¿verdad?, como que quiere hacer trato con Dios. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, hermano, ¿yo qué le puedo prometer a Dios si yo, sin ánimo de exaltarme, yo le doy todo lo que puedo a Dios y trato de guardarme para Dios? Entonces, amado, me toca aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, amados, cuando nosotros le dejamos esa parte a Dios, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Siempre vamos a permanecer. Siempre vamos a permanecer. Pero si estamos ahí resentidos con la vida, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Hermano, también vamos a pasar. Pero todo aquel, hermanos, que le da esa potestad a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, va a permanecer. ¿Qué hubiese pasado si Cristo? ¿Qué hubiese pasado si el Señor, en aquel momento, hermanos, donde estaba, hermano, fuertemente Él atravesando aquella situación de tomar esa copa, hermano? ¿Qué tal si el Señor le dice al Padre: Padre, no voy a tomar esa copa, no voy a tomar esa copa porque es muy fuerte? ¿Sabe qué hubiese pasado? Jesús hubiese seguido siendo el Hijo de Dios. Jesús estuviera ahí en los cielos gobernando todavía. Jesús no hubiera perdido nunca su divinidad. Jesús hubiera seguido siendo el Señor del universo entero. Pero Jesús dijo: que se haga tu voluntad. Y nosotros fuimos salvos por eso, hermano. Nosotros fuimos salvos por eso. Entonces, ¿qué hacer? Dejarle, amados, que Dios haga su voluntad, porque al final esa voluntad nos va a mantener a nosotros siempre firmes, siempre vamos a permanecer. Juan 20:20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí, hermanos, Jesús llega donde están sus discípulos. Y usted sabe, hermano, que había uno ahí que no creía mucho, hermano. De todo hay, ¿verdad? De todo hay. Y uno había dicho: si yo no meto mi dedo en su costado y no miro sus heridas, no voy a creer. Y aunque Jesús, hermano, estuvo 3 años diciéndole lo mismo: mire, me van a llevar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, y todavía no creía, hermano. Usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? De Tomás. Y el Señor llega y les muestra sus manos. Y sabe una cosa, hermano, sabe una cosa: cuando nosotros tengamos el privilegio de ver al Señor, que Dios nos ayude a ser dignos de eso, ¿sabe qué vamos a ver? Él todavía guarda esas marcas, hermano. Él todavía tiene esas marcas en sus manos. Donde le metieron los clavos, todavía los tiene. En los pies, todavía tiene los agujeros. Siendo Dios, hermano, siendo Dios, Jesús muy bien se hubiera podido borrar esas marcas. Ahí las tiene. Lo único que, hermanos, lo vamos usted me va a creer hasta que lleguemos allá, ¿verdad? Por si usted está como Tomás ahorita. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene esas marcas, hermano. No me pregunte cómo lo sé, pero sí lo sé. El Señor tiene esas marcas en las manos y en los pies. Ahora, ¿por qué el Señor, siendo Dios, no se ha quitado esas marcas? Hermano, para Él no hay nada imposible. Él con su voz, marcas desaparezcan, hermano. Pero ahí las tiene, hermano. ¿Sabe por qué Dios, el Señor Jesús, mantiene esas marcas en sus manos y en sus pies? Porque ese es su testimonio de su gran victoria, hermano.
Ese es un testimonio de su gran victoria. Y cuando el enemigo y cuando los demonios se levantan y le dicen al Señor, ese es mío porque ese fue aquí, ese fue allá, ese hizo esto, hizo lo otro, ¿sabe qué hace el Señor? Solo le muestra sus marcas. Yo pagué por él, aquí está. Aquí está. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje? Tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque muchos de nosotros quizás vamos a tener heridas y vamos a tener cicatrices que mostrar. Esas cicatrices no son sinónimos de derrota. Esas cicatrices no son sinónimos de tu fracaso. Esas cicatrices son sinónimos de que la victoria que Dios te dio fue mucho mayor de la derrota, del fracaso, de la caída. Entonces, amados, cuando muestres una cicatriz, y no estoy hablando, ¿verdad?, de tiene una rajadura ahí, hermano. Estoy hablando de esas cicatrices, hermano, que nos quedan muchas veces del alma. Pero cuando hay una cicatriz, es porque algo, hermano, sanó. Entonces, amados, no es olvidar. No podemos olvidar, eso es mentira, ¿verdad? No seríamos humanos si nosotros hiciéramos un bloqueo y olvidáramos. No, hermano, no es olvidar, sino es que esas cosas, hermano, ya no nos dañan, sino que son testimonio de dónde nos sacó Dios. Son testimonio de lo que Dios hizo con nosotros y son testimonio de la gran victoria de Dios en nosotros. Con esto termino, hermano. Mateo 24:35. La palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué dice su palabra de ti? ¿Qué dice su palabra de ti? Dice que tú eres alguien que va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso no va a pasar, hermano. Dice que usted es un redimido, que Él lo compró con su sangre y ahora usted ha pasado a ser parte de la familia de Dios. Eso no va a pasar, hermano. Dice que Él tiene un lugar allá en los cielos que Él le llama morada para que usted habite allá junto con Él. Eso no va a pasar, hermano. Dice que hay vida eterna y vida en abundancia para aquellos que le han creído. Eso no va a pasar. Dice que Él está con usted mientras andemos caminando en estos caminos que son difíciles y complicados, y que Él nos va a ayudar, que su diestra de poder nos va a levantar. Eso no va a pasar, hermano. Dice que Él es nuestro proveedor y que siempre nosotros vamos a tener lo que necesitemos, aunque los tiempos están difíciles. Jehová Jireh, eso para tu vida nunca va a pasar. Dice que estamos bajo la cobertura de Salmo 91, que Él nos esconde ahí bajo sus alas y que ahí estaremos seguros. Eso no va a pasar. Dice que Él nos conduce, hermanos, por verdes prados, que nos lleva a beber agua y que nos coloca en las manos de su Padre, y que de las manos de su Padre nadie nos va a arrebatar. Eso no va a pasar, hermano. Y hay aquí, hermanos, son miles de promesas que el Señor tiene para usted, que eso no va a pasar. Aunque el cielo y la tierra pase, su palabra, sus promesas para sus hijos no van a pasar. Entonces, hermano, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, el que confía en Dios, el que, hermanos, persevera hasta el final, ese permanece para siempre. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche.